fue un programa de Ingrumá TV, Severio Sucio. Programa de Ingrumá TV, Severio Sucio. Este programa puede ser visto por toda la familia. Ingrumá TV, Severio Sucio. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Unidos por el Evangelio. Le damos una bienvenida a Mario, a John Ríos. Muchas gracias. Y a todas las personas que nos están sintonizando hoy domingo. Queremos hoy compartir un tema y esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Hoy queremos compartir el tema de la idolatría y todas las consecuencias que puede traer la idolatría. Entonces queremos iniciar. Pero antes queremos recordarle que nos sintonicen los domingos a las 8, ¿cierto? 8 de la mañana. Y estamos muy agradecidos con todas las personas que nos están viendo por YouTube, por el programa TV Ingrumá. Y queremos, ante todo, darle gracias a Dios primeramente y gracias a todas las personas que han hecho posible este espacio. Entonces el tema de hoy es la idolatría. Y queremos arrancar leyendo un texto y desarrollaremos el tema a partir del texto. Queremos compartir el tema de la idolatría a través del texto de Éxodo capítulo 20, versículo 4 y versículo 5, el segundo mandamiento de la ley moral de Dios. Yo creo que... Y recordar también a los que nos ven que venimos tratando una serie de temas, ¿de acuerdo? Esto es como la continuación de otros dos temas que hemos venido tratando. Amén, sí, es la continuación del tema que veníamos tratando sobre el purgatorio, sobre las oraciones a los muertos, sobre el infierno, sobre el cielo, sobre indulgencias, sobre todo este poco de cosas. Entonces es un tema demasiado apropiado para estos tiempos, porque la idolatría es algo muy casual, muy normal y que se maneja de algo como muy normal dentro de la vida cotidiana, ¿cierto? Entonces el versículo 4 de Éxodo capítulo 20 dice, desde el 3 podría ser. Desde el 3 lo podemos leer, bueno, desde el 3 podría ser. No tendrás dioses ajenos delante de mí, o sea, es el primer mandamiento de la ley moral. El segundo mandamiento de la ley moral es, no te harás imagen o ídolo, ¿cierto? Ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Versículo 5, no los adorarás ni los servirás, porque yo soy el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad, o en otras versiones maldad, de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y el versículo 6, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces vemos en esos versículos varias cosas que podríamos rescatar. La gente piensa que el primer mandamiento de la ley moral es el mismo del segundo mandamiento, pero no, tiene diferencias. Pero nos vamos a concentrar realmente en el segundo. Y otra cosa que veo allí es esa palabra servir, adorar, que es una palabra que muchas personas, cuando uno le dice de pronto a una persona de otra denominación, puede ser alguien que maneja imágenes de talla, de fundición, ellos tienden a decir que no, que simplemente eso no es adoración, que simplemente es como recordar un ser querido. Es como la respuesta más básica que tal veces la Iglesia Católica Romana o las personas que siguen esa doctrina dicen que no, que ahí no, ellos no están adorando. Entonces vamos a ver el significado de todas las cosas. Y en el versículo final, aquí hay algo que muchos sacaron una doctrina que se llama la doctrina de las maldiciones generacionales, que muchos la sacaron directamente de ahí. No vamos a hablar del tema de las maldiciones porque sería un tema para otra ocasión. Pero sería muy importante porque muchos lo toman de allí y dicen que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago millares. Entonces ahí también podría salir
o sea, otras cosas importantes. Entonces, iniciaríamos preguntando, o sea, ¿qué es la idolatría? Sería el primer punto. Entonces quisiera que John o Mario nos pudieran de pronto dar una apreciación acerca de lo que es la palabra idolatría para colocarla en un contexto como para comenzar entonces el programa. Mario, ¿qué nos podría de pronto decir acerca de esa palabra idolatría? Bueno, pues un saludo cordial para todos primeramente. Y este tema tan importante que estamos tratando el día de hoy seguramente puede generar algo de controversia, incluso molestias en algunas personas. No es la idea nuestra de pronto generar ese tipo de reacciones, simplemente queremos ahondar un poquito en lo que la palabra enseña a través de la escritura, que es idolatría, porque a veces pensamos que idolatría es simplemente tener un ídolo de barro, de cera, pero podemos ser idólatras de muchas maneras, de muchas formas. En el diccionario encontraríamos simplemente que es una adoración religiosa de los ídolos físicos, o de reverencia excesiva o devoción a algo. Eso más o menos dicen los diccionarios, que es una reverencia excesiva a ídolos físicos, o la reverencia excesiva o la devoción a algo. Pero en términos bíblicos podríamos resumir que básicamente la idolatría es como la adoración o el culto que se le rinde a cualquier cosa que no sea Dios. Exactamente, eso podríamos resumir, porque va mucho más allá, pero podríamos decir que idolatría en la Biblia es eso: rendirle culto, adoración a cualquier cosa que no sea Dios mismo. Para empezar, voy a abordar solo un pasaje del Nuevo Testamento donde podemos sacar conclusiones de qué es idolatría. Por ejemplo, está en Colosenses capítulo 3 versículo 5, y dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O también podría ser codicia, avaricia, codicia. ¿Y por qué toco este pasaje? Porque de ahí parte gran parte de lo que es una idolatría, de lo que podemos llegar a idolatrar, porque de pronto pensamos, sí, idólatra es el que se postra ante una estatua, etcétera, etcétera. Pero acá dice la avaricia, la codicia es idolatría. ¿Y por qué? Porque todo lo que nosotros a veces por avaricia nos enfocamos en algo, pues codiciamos, sea dinero, sea fama, sea un montón de cosas, sea prosperidad, sea pronto una persona. A veces codiciamos tanto algo que eso se convierte en un ídolo, que ahora mis compañeros seguramente van a ahondar un poquito en lo que es un ídolo. Todo eso se puede convertir en un ídolo, y si eso se vuelve un ídolo para nuestras vidas, eso sería una idolatría. Entonces, Mario nos ha compartido un punto bastante importante acerca de que no todo lo que se llama idolatría está relacionado con imágenes, que es un punto importante, porque la gente puede decir, idólatra es aquella persona que solamente, o sea, tiene un altar en su casa, la Virgen del Carmen, el Sagrado Corazón de Jesús, una estampita, todo ese poco de cosas. Entonces muchas veces la gente solamente relaciona idolatría con procesiones, con culto a las imágenes, pero eso va mucho más allá, ¿cierto? Entonces, para complementar un poco también la idea, quiero de pronto complementar que la palabra idolatría viene de dos palabras compuestas en griego. Una se puede ir como en dos secciones, la palabra idolón y la treyen. Entonces, idolatría, ídolo, y la treyen, servicio a las imágenes. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, esa palabra es una palabra compuesta de idolón y la treyen, ídolo e imagen, o veneración a los ídolos o a las imágenes, que eso es lo que significa, o sea, servicio a las imágenes. Pueden llamarse personas, cosas, objetos, lo que sea, pero simplemente eso es la idolatría, es servicio a las imágenes. John, ¿nos podría complementar la palabra o quería decirnos algo referente a la idolatría? Bueno, un saludo primeramente para todos, y pues, acerca de la palabra idolatría o ídolo, pues hay varias palabras, ¿cierto? En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también hay varias palabras que se traducen como idolatría, como idólatra,
o como ídolo. En las cartas del apóstol Pablo, Gálatas, Colosenses y Primera de Corintios, se usa mucho la palabra idolatría, que es que significa adoración a una imagen o a un ídolo. Y la otra palabra muy parecida, idololatres, que significa siervo de una imagen. Y la palabra ídolo, pues lo que significa es una escultura, una imagen. En el Antiguo Testamento se usa mucho una palabra que es elil para referirse a una escultura, a una imagen. La palabra terafín, que se traduce también como terafín en el Antiguo Testamento, hacía referencia a una imagen de talla, podría ser de madera o podría ser una escultura hecha en piedra, y a eso se le llamaba ídolo. La palabra elil, que se traduce como ídolo o como terafín en el Antiguo Testamento. O dioses domésticos. Eso, como dioses de familia. Dioses domésticos, y también parecido Ajá. a la historia de Raquel cuando tenía un dios doméstico. Exacto, O sea, cierto aquí- que era chiquito, un dios de bolsillo. Lo que manejamos ahora puede ser una estampa en la billetera, algo parecido a eso, Aquí pero más tengo ese- modernizado. Dioses fabricados con manos. Aquí Sí. tengo ese texto en Génesis 31, 19. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y eso significa, era un terafín, eran dioses pequeños, como dice el hermano. Eso fue un problema grande en el pueblo de Israel. En Primera de Corintios capítulo 10, versículo 7, Primera a los Corintios 17, se está haciendo referencia al pueblo judío, al pueblo de Israel, y dice que ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Entonces ese fue uno de los problemas grandes que el pueblo de Israel, el pueblo judío en el Antiguo Testamento vemos que tuvo. Y eso comenzó ya en tiempos de Jacob. Ya vemos que Raquel, una de sus esposas, ya era una idólatra. Y lo vemos, por ejemplo, cuando en la historia de Balaán, que primero le presentó mujeres bonitas y esas mujeres lo llevaron al pueblo a la idolatría, a servir a Baal peor. Lo vemos en la historia de Salomón, por ejemplo, que tuvo muchas mujeres y estas mujeres lo llevaron a adorar ídolos, a adorar dioses falsos. Y así podríamos mencionar muchos ejemplos, como el ejemplo de aquel joven levita en Jueces capítulo 17, que le había robado una plata a la mamá. Luego la mamá se da cuenta que era el hijo el que la tenía y le dice: bendito hijo mío, y coge esa plata y hace una imagen de talla, que es un terafín, se traduce como terafín o un ídolo. Y este hombre se convierte en un sacerdote porque tenía ese ídolo y era un levita. Entonces es interesante que aún los más cercanos en el servicio, en el pueblo de Dios, también cayeron en la idolatría. Y los ejemplos podrían ser muchos y los textos que mencionáramos podrían ser muchos. Se usa en Ezequiel 7:20, por ejemplo. Miremos allí este pasaje, Ezequiel 7:20. Por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia, e hicieron de ello las imágenes de sus abominables ídolos. Por eso se lo convertí en cosa repugnante. Y ahí la palabra ídolo es como algo abominable, como una asquerosidad. Incluso hay unas versiones que dice, que la traduce como sus ídolos malolientes, porque eso delante de Dios era algo repugnante, algo asqueroso. Y ese era el contexto del pueblo de Israel. Ellos caían en la idolatría, en todos esos pecados que tienen que ver con la idolatría. Luego que Dios los juzgaba, se arrepentían y Dios los libraba, les enviaba un libertador. Luego otra vez caían en la idolatría, y ese fue como el círculo vicioso en el que el pueblo de Israel estaba, hasta que Dios los juzga definitivamente. Y
y Jerusalén es arrasada, el reino del norte es llevado cautivo, luego años después el reino del sur, Judá, es llevado cautivo, la ciudad es derribada, y fue como lo único que le sirvió a muchos de ellos, es lo único que les sirvió para que dejaran la idolatría. Pero Dios siempre lo estuvo advirtiendo: si siguen de idólatras yo los voy a juzgar, y así lo hizo. Y ahora seguramente que enseguida vamos a hablar de después de Cristo en adelante, en la era de la iglesia, cómo ha afectado eso el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, lo afectó grandemente, y esa fue la decadencia del pueblo de Dios, la idolatría. Pero después de Jesús, cuando Jesús asciende a los cielos, envía su Espíritu Santo y comienza lo que llamamos la iglesia, ha sido grandemente afectada desde los primeros siglos por la idolatría, y hay muchos datos históricos de cómo la idolatría se fue metiendo en lo que es conocido hoy como la iglesia más conocida internacionalmente, ha sido grandemente afectada, y aún el cristianismo, lo que conocemos como el cristianismo protestante, que comienza en el siglo XVI, pues también ha sido grandemente afectada por los ídolos. Una de las cosas que llevaron a la reforma fue ver tanta decadencia, tanta idolatría y tantas cosas, tantos negocios dentro de la iglesia, pero luego una iglesia protestante también ha terminado en una idolatría tremenda, y podemos ver como ejemplo cómo veneran a estos ídolos. Se me va el nombre en este momento, estaba pensando en eso ahora. Esta semana, el jueves, salió en las noticias que encarcelaron al pastor de la Luz del Mundo, al líder principal mundialmente, que tiene más de 10.000 templos en todo el mundo, y a ese hombre era venerado, o es, seguramente lo están defendiendo, es venerado por el pueblo, prácticamente es casi más importante que Jesús, es un ídolo. Sí. Y estamos hablando de un contexto cristiano, de un contexto protestante, y a eso hemos llegado. Estos hombres como Benny Hinn, como Cal Luna, se han convertido en ídolos. Los cantantes cristianos se han convertido en ídolos, y eso es triste verlo en el pueblo de Dios. Ahora, por un lado tenemos la adoración a imágenes, a esculturas, a monumentos, pero por el otro lado tenemos la adoración a personalidades, a artistas y a todas esas cosas, y es una tragedia que ha ocurrido en el pueblo de Dios, y es de lo que queremos advertirle el día de hoy. Lo que la palabra es, ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto y cómo evitar caer en ese error? Entonces ahí tendríamos dos preguntas. La primera, que es idolatría, que ya la hemos respondido, ¿cierto? Y la segunda, en base a lo que John ha estado compartiendo acerca de, o sea, cómo inició la idolatría. Sería una pregunta importante, ¿cierto? O sea, entender cuál es el inicio de la idolatría, dónde surgió eso y para dónde va, ¿cierto? Porque sería importante también preguntar dentro de eso, o sea, la idolatría del pasado es la misma ahora en el presente, o para el futuro, o simplemente lo que pasa es que el pecado se ha modernizado en cierta manera, pero el pecado en sí es el mismo. O sea, ahora la fornicación del Antiguo Testamento es la misma de ahora, sino que ahora se hace en lugares más lujosos. No es lo mismo fornicar en un monte que fornicar en un hotel lujoso. Entonces yo creo que el pecado es el mismo, pero simplemente se ha modernizado. Entonces sería muy bueno analizar ese punto, o sea, dónde comenzó la idolatría, ¿cierto? Haciendo el recuento que tú haces, o sea, eso tuvo que surgir en algún sitio, en algún lugar. Y pues la Biblia por encima da los textos, por encima los vamos de pronto porque no serían muy extensos tocar eso, pero entendemos ese pasaje de Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, o sea, de la actitud que tenía Satanás, el deseo que tenía de ser adorado, ¿cierto? Por todos esos ángeles, y yo creo que ahí comenzó. Después lo vemos que se lo traspasó directamente en Génesis capítulo 3, versículo 1, cuando habla de la caída, ¿cierto? O sea, simplemente lo que quiso era que Adán y Eva entraran en descontento con su estado actual, porque él dijo, hombre, seréis como Dios. En cierta manera el hombre comenzó a idolatrarse a sí mismo, y eso lo vemos ahora, porque lo vemos el culto al cuerpo, es una idolatría. Y eso no lo vemos tan malo, porque la gente simplemente quiere decir, claro, yo me quiero ver bien, pues está bien que el ejercicio, y no estamos diciendo que el ejercicio sea malo, pero ya cuando la persona simplemente vive en función de eso,
es simplemente idolatría, porque ya simplemente está ocupando el lugar de Dios, está compitiendo contra Dios mismo. Pero también lo vemos en la Torre de Babel, en Génesis capítulo 11, cuando vemos que ellos realmente querían construir un zigurat. ¿Para qué? Para llegar más cerca del cielo. Y la función de eso no era de divisar el panorama, no. La función era que Nimrod simplemente quería poner a idolatrar todo ese pueblo a través de eso. Entonces lo vemos también que los descendientes o antepasados de Abraham, en Josué capítulo 24, versículo 2, porque la gente puede pensar que Abraham siempre fue creyente y que su familia era creyente, pero no, la Biblia dice que los antepasados de él eran paganos. Inclusive dice en Josué 24:2, y Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taret, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Entonces sabemos que realmente Abraham nunca nació en un lugar cristiano, entre comillas, o un lugar creyente en Dios, ¿no? Él simplemente venía de una descendencia totalmente pagana. De otros dioses. De otros dioses, ahí donde surgió Sinar, que después pasó a ser Mesopotamia, y después Mesopotamia pasó a ser Babilonia, y después Babilonia pasó a ser Irak, ¿cierto? Entonces vemos que simplemente las localizaciones, o sea, han tomado nombres diferentes, pero en sí son las mismas. Entonces vemos que los antepasados eran idólatras de dioses, y también lo vemos en algo muy importante, recuerden, en su geografía. O sea, por ahí vemos textos que Israel está totalmente rodeado, ¿y de qué? Y por eso Dios les hace una advertencia en Deuteronomio capítulo 7, versículo 1, y leo solamente un pedacito. Cuando el Señor, o sea, les manda a ellos, dice: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, los hititas, los jerseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos, los 7 naciones más grandes y poderosas que tú. Entonces habla que Israel en el versículo las debía destruir por completo y no debía hacer alianzas con ellas. Y en el versículo 3, y no contraerás matrimonio con ellos, y no darás a tus hijas sus hijos, ni las tomarás sus hijas para sus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir otros dioses. Entonces aquí vemos que no solamente la geografía, o sea, los corrompió también, porque están llenos de pueblos idólatras, de naciones poderosas que simplemente comenzaron a contaminarlos. Entonces vemos que simplemente eso trae como una cadena, eso viene una secuencia que uno viene mirando, o sea, cómo le surgió eso, cómo fue el origen de eso, o sea, a través de la geografía, a través de la era patriarcal, como tú leías ahora el texto de Raquel, de los diosesillos esos domésticos, pero también vemos eso que a través de ¿qué? De los matrimonios. Y eso es un factor determinante, o sea, cuando un cristiano se une con un no creyente, porque simplemente eso va a generar un problema de idolatría, o sea, ese pecado, eso es viejísimo. O sea, por eso Dios entonces simplemente dice que no se unieran con ellos en matrimonio, por esa razón, porque si yo soy un creyente y simplemente me caso con una mujer que realmente no es creyente y tiene otros ídolos totalmente distintos, entonces ¿qué hago yo? O sea, mis hijos ¿para dónde van a tomar? O sea, ¿qué elección van a tomar ellos? Si les enseño cristianismo, de pronto se va a disgustar y los va a llevar para otro sitio. O sea, eso no deja de ser un problema que la Biblia dice que simplemente ellos no lo podrían hacer. Entonces también lo vemos en Éxodo capítulo 1, versículo 1, donde vemos la historia de ¿qué? De cuando ellos estaban en Egipto. Primero pues con José y estaban bien allá. Después cuando él muere, entra un faraón que realmente dice la Biblia que no conocía a Dios ni a José tampoco, y comenzó entonces a subyugarlos, a esclavizarlos, y ellos también comenzaron realmente a empaparse de la idolatría que ellos manejaban, tanto que cuando salieron al desierto, ellos tenían como una imagen de Dios acerca de un becerro, porque ellos dijeron: vamos a servir a Dios, o vamos a adorarlo, a ese Dios que nos sacó de Egipto, y la representación que hicieron era ¿qué? Era de un becerro.
Entonces no vemos que ellos tenían una imagen, pero sabemos que Dios nunca se les presentó, como dice la Biblia, en relación a ninguna imagen. Por eso entonces vemos la secuencia a través de cuando estaban en Egipto, a través de matrimonios mixtos, a través de su geografía, a través de la era patriarcal, a través del huerto del Edén, y después ahí lo primero que cuando comenzó directamente ahí con Satanás, y finalizando entonces vemos que Salomón, como decía usted ahora, en Primera de Reyes capítulo 11 versículo 1 al 9, entonces cometió inmoralidad sexual. Entonces yo me pregunto, o sea, si Salomón, siendo el hombre, pues digamos lo más sabio, porque Daniel está también compitiendo con él, porque es cierto, Daniel era uno de los hombres también bien sabio, pero este hombre dice que Dios le dio una sabiduría impresionante, que la gente lo consultaba, llegó a estos extremos, y no quiero pasar por alto el texto, porque pues la idea es citar la escritura, porque la escritura es la única que puede traer convicciones sobre eso. Entonces hablar un poco acerca de lo peligroso de la idolatría, cómo se originó la idolatría y por qué Dios realmente, o sea, nos cuida y nos guarda de eso. No porque Dios tenga temor de la idolatría o de los ídolos, no, porque Dios sabe, y la Biblia lo dice, que los dioses realmente no son nada. Dios sabe que eso no existe, que esos son muertos. Eso está muerto, que realmente el hombre no puede hacer una imagen porque simplemente no tiene el poder para darle vida. Dios lo sabe, pero es demasiado peligroso. Entonces, leo el texto en Primera de Reyes capítulo 11 versículo 1, dice: pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de las naciones cerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os uniréis a ellas, ni a ellas se unirán vosotros, porque ciertamente desviarán vuestros corazones tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor. Y a pesar que tenía tantas mujeres, leo el pedacito final en el versículo 4, y sucedió que cuando Salomón era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado en el corazón de David su padre, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcón. Yo digo, bueno, que siga cualquier dios, pero a Milcón ya es palabras mayores. O sea, ¿por qué Milcón es palabras mayores? Porque Milcón es Moloch. Y yo digo que para uno tener tanta sabiduría, para uno estar tan, tener tanta comunión con Dios y simplemente adorar a un Dios, que simplemente el propósito de ese Dios era simplemente sacrificar niños, yo digo que uno tiene que haber caído muy bajo. Entonces vemos que la idolatría no es cualquier cosita. Entonces quisiéramos, para no ampliar quisiera compartir con ustedes, o sea, la siguiente pregunta: ¿cómo afecta la doctrina de la canonización al mundo? O sea, lo que estaba diciendo John ahora, o sea, los dioses mitológicos como estos que vemos ahí, Milcón, Astarte, o sea, cómo esos dioses simplemente fueron cambiando, o sea, se convirtieron en dioses mitológicos a convertirse en dioses modernos dentro del catolicismo romano. O sea, simplemente lo que se hizo fue como un cambio. O sea, ¿en qué nos afecta a nosotros? O sea, el canonismo de la Iglesia Católica Romana. Porque si antes pues, yo dije, no, pero es que yo no adoro a Astarte, yo no adoro a Milcón. O sea, pero los dioses simplemente son ahora es María, es Pablo, es Pedro, él es Ignacio de Loyola, Ezequiel Moreno, es Pedro, Francisco de Asís. Inclusive tenemos un calendario, ese calendario, ¿cómo es que se llama? El calendario de Almanaque Bristol, donde simplemente usted encuentra, o sea, que cada día pertenece simplemente a un santo, entre comillas, o a una persona que murió, que falleció. Entonces vemos que Juan X en un concilio canonizó más de 24.000 personas. Elevó a los altares a 24.000 personas, porque ya lo estamos viendo que realmente eso cada día toma proporciones gigantes, eso no es cualquier cosa.
Entonces la pregunta sería, bueno, ya lo vimos, ¿qué es la idolatría? ¿Cómo se originó la idolatría? O sea, ¿y en qué afecta la idolatría? O sea, ¿en qué nos afecta o qué afecta la canonización? O sea, a la Iglesia Católica o a nosotros. Mario, ¿qué nos podría compartir? Pues obvio que afecta demasiado, porque simplemente cada persona que canonizan se convierte en un ídolo. Aunque de pronto muchos no estarán de acuerdo o estarán pensando quién sabe qué cosas, pero es la verdad. Según lo que vemos bíblicamente. ¿Pero qué sería canonizar, como para las personas entendieran? Pues canonizar es que una persona, después de que muerta, algún monje, algún padre, un papa, un santo, unos considerados santos, supuestamente si se comprueba que esa persona hizo algún milagro o un supuesto milagro, por decirlo así, entran en la beatificación, y ahí ya pasa a ser un récord de milagros. Exacto, y empiezas prácticamente a ser lo que ellos conocen como un santo o alguien que pueden venerar, porque pues obviamente en el catolicismo se hacen la diferencia de que una cosa es adorar y otra cosa es venerar. Pero ¿cuál sería la diferencia? Yo he escuchado mucho esa apreciación. Ellos siempre dicen, no, pero es que yo no venero, yo simplemente adoro. Pero adorar y venerar, ¿serían lo mismo o serían cosas distintas? Pues yo diría que lo mismo, aunque ellos hacen la diferencia para no sentirse idólatras. Y son sinónimos de la misma cosa. O para no ser acusados de idolatría, pero es exactamente lo mismo. Ahorita hablábamos que un ídolo no es solo esto, no solo los que se hacen de fundiciones de barro y todo eso, pero bíblicamente sí encontramos varios pasajes donde hablan de esa clase de ídolos que se hacen de las manos. Por ejemplo, en el mundo de hoy, no solo los ídolos canonizados se pueden considerar ídolos, sino que, por ejemplo, personajes como Messi, Ronaldo, como un famoso cantante, como incluso un hijo, la esposa, el esposo. Que se usa la palabra incluso, ese es mi ídolo. Exacto, no, es que es normal decir mi ídolo es tal, mi ídolo es tal. O lo que decíamos ahora, muchas veces el trabajo se vuelve un ídolo, el dinero se vuelve un ídolo. No terminaríamos de dar un resumen de todo lo que puede considerarse un ídolo, pero quiero leer unos pasajes bíblicamente que son muy contundentes en cuanto a lo que es un ídolo y a lo que el Señor nos dice. Primero ahora leamos lo que decía Éxodo 20, ¿cierto? Que es 3, que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y lastimosamente, como seres humanos, vemos que desde el comienzo de la creación, desde Adán y Eva, y les dijeron, no, es que si comen de ese fruto van a ser iguales a Dios. Y ahí mismo lo que decíamos ahora, la codicia es idolatría. Ellos codiciaron ya ser iguales a Dios, ser como Dios, y ahí empezó la idolatría, hablando de la humanidad, porque desde Satanás ya había de idolatría. Y el 4 dice de eso, que lo leemos ahora, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Yo preguntaría, ¿una imagen que no se puede hacer de qué? Ni ninguna cosa semejante de lo que está arriba en el cielo. O sea que no debemos hacer imágenes de lo que está en el cielo, de Dios, de Jesús, de todo lo que creamos que está en el cielo. No deberíamos hacer una imagen, es un mandamiento contundente. Ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Y no te inclinarás a ellas. Entonces yo pregunto, bueno, que no es adorar sino venerar, pero yo veo constantemente gente inclinándose ante estatuas, ante imágenes, y acá dice claramente, no te inclinarás ante ellas. Entonces eso ya cabe en el rango de idolatría. No las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres a los hijos, etcétera, lo que leímos ahora. El salmista en el Salmo 115 encontramos un pasaje también muy contundente. Dice el Salmo 115, a partir del versículo 4, lo va a leer. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. Acá el salmista claramente nos da las características de uno de esos ídolos que había en el pueblo de Israel, que no son muy distintos a los ídolos que tenemos hoy en día, de esos ídolos que hacen un muñeco de yeso o de madera, ¿cierto? Y dice que son obra de manos, incluso esas estampitas que mucha gente carga, esas cosas que se cuelgan aquí, son cosas, obras de manos de hombres que tienen boca, pero no hablan, tienen ojos, no ven. Obviamente son simplemente unas cosas. Pero a veces la gente podría de pronto pensar, bueno, pero ¿qué hay de malo en tener una figura de Dios? Si Dios es un Dios bueno, si María es la madre de Dios, eso es como si yo tuviera entonces simplemente
la foto de mi mamá en la cartera. Sí, ese es el argumento que Entonces, ¿usted qué podría de pronto decirle a alguien que tiene ese pensamiento cuando ahí en el segundo mandamiento está diciendo no te harás? O sea, entonces ahí entrarían como esa pregunta, pero también entraría otra pregunta que diría, los cuadros como representaciones religiosas son malos, el arte es malo, o es la veneración al arte, o cómo, porque podríamos decir, porque ya entraríamos en diferentes posturas, porque es cierto, podríamos decir, bueno, tener un cuadro como arte religioso de caro, porque hay gente que le gusta la pintura, ¿es malo? ¿O no es malo? ¿O simplemente no me lo debo hacer? Pues yo pensaría que el mandamiento es directo y claro. Dice, no te harás imagen, pero explica de qué. O sea, no quiere decir porque todos tenemos imágenes, fotos de familia, etcétera, etcétera. Pero ahí el mandamiento yo lo veo muy específico. No te harás imagen de qué, de lo que está en el cielo, en tierra. Y ni te inclinarás a ella. Entonces él lo relaciona el mandamiento con hacer una imagen para inclinarse ante ellas, para adorarla, porque simplemente estamos creando un ídolo. No sé, pues hay personas que tienen lo que usted dice, arte religioso, claro. Y de hecho eso es muy antiguo, eso viene de muchos siglos atrás, y ya quedaría yo creo que en la conciencia de cada quien hasta qué punto puede llegar a ser idolatría o no. De pronto tener arte me parece que es algo pues normal, ¿cierto? Sí, no porque hay varios predicadores de la Reforma, y lo he escuchado, somos Sujel Michelén y aún Miguel Núñez. Ellos comparten la postura, dice que el mandamiento realmente se dirige a adorar. Claro. O sea que si una persona realmente, él no se está refiriendo al arte, así sea un arte de una santa cena, que lo que Dios está mirando ahí es la adoración a las imágenes como tal, no simplemente a hacer una representación de algo. No crearlas para adorar. No crearlas para adorar. Inclinarse ante ellas, que es lo que dice literalmente el pasaje. Sería como eso. Entonces... Creo que hay como dos clases de idolatría, ¿verdad? Yo diría que hay dos tipos de idolatría. Una es la idolatría a algo que ocupa el lugar de Dios, ¿cierto? Algo que ocupa el lugar de Dios, que Mario dio varios ejemplos al respecto, como el dinero, el trabajo, ¿cierto? Un familiar, la novia, el esposo, la esposa. Eso puede convertirse en un ídolo, porque está tomando un lugar demasiado importante que solo debe ocupar Dios. Esa sería un tipo de idolatría. Ahora, en cuanto a las imágenes y las reliquias, el arte, ¿cierto? Sí, sí. Incluso un templo, una catedral. Vemos ahora cuando se quemó la catedral de Notre Dame, ¿cierto? El escándalo, porque era muy antiguo también, ¿no? Pero como patrimonio cultural yo creo que es muy importante. Exacto, pero algunos lo usan como ídolo. O sea, el problema no está tanto en la imagen en sí. El problema está en atribuirle un poder sobrenatural a una imagen. Por ejemplo, cuando Pablo va a Atenas, ¿recuerdan aquella escena que Pablo llega a Atenas en Hechos capítulo 17, versículo 16? Dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, y muchas cosas de esas eran arte, ¿cierto? Tradiciones que ellos traían desde hace mucho, pero se había convertido en idolatría. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y sigue hablando, y hay un pasaje donde él dice que nota que son muy religiosos. Ahí en el 17, versículo... donde está en el Areópago. Al Dios no conocido. 23. El 22 dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y esa palabra religiosos lo que significa es supersticiosos. O sea, el problema es la superstición. Si yo tengo, no sé, digamos una piedrita, y yo a esa piedrita le atribuyo poder, que esa piedrita me va a traer buena suerte, que esa piedrita es sagrada, que esa piedrita me va a librar de mis enemigos, que si yo ando con esa piedrita en el bolsillo nada malo me va a pasar. Incluso yo la pongo en la mesa y me arrodillo delante de esa piedrita, poniendo un ejemplo. Pues el problema no es la piedra es una piedra común y corriente. El problema es atribuirle, tener una superstición, pensar que esa piedra
puede Tiene hacer poderes. eso. Entonces ese es el problema con las imágenes. Claro. Hay cuadros antiguos que eso valen millones de dólares y esos millonarios no los compran pensando que eso tiene un poder sobrenatural, ¿no? Lo compran Como porque es obra muy de arte. bonito y porque Y por el valor que tiene. porque vale mucho. Ahora, entonces yo vería ahí varias cosas. Entonces, o sea, tener algo para adorarlo es donde está lo malo. ¿Por qué? Porque pues rescataría el texto de Deuteronomio capítulo 4, versículo 15. Dice, así que guardaos bien, ya que no vistes ninguna figura el día en que el Señor os habló en Horeb en medio del fuego. No sea que os corrompáis y hagáis para vosotros alguna imagen tallada, semejante a cualquier figura, semejanza de varón o de hembra. Entonces, yo creo que el texto lo dice todo. Yo creo que no hay un texto más contundente que ese. Y el de Juan capítulo 4, 24 y 25. O sea, mi pregunta sería ahí, porque uno hay veces tiene que hacerle preguntas al mismo texto. Entonces yo le haría la pregunta, bueno, si ahí dice que ninguna figura ellos vieron, para que ellos no se vayan a hacer ninguna figura y no se vayan a corromper haciendo figuras de hombre. Entonces la pregunta sería, bueno, entonces, ¿de dónde salen las imágenes acerca de Dios? Si la Biblia literalmente dice que Dios Padre, o sea, no tiene una figura. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Juan capítulo 4, ¿cierto? El texto de 4... 24 es que es 24, dice cuando tiene el diálogo con la mujer samaritana, con esta mujer, entonces dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Entonces mi pregunta, ¿cómo es la imagen de un espíritu? Pues arranquemos por ahí. ¿Cómo yo me hago la imagen de un espíritu si simplemente un espíritu no tiene una forma? No es algo que yo realmente puedo concebir o analizar, ver a través de mis sentidos. ¿Por qué? Porque no lo entiendo. Si usted me pone, Mario, a descríbame un espíritu, pues yo le digo, pues yo no podría describirle una forma física porque no lo conozco, no lo entiendo. Entonces la gente saldría, no, pero es que Cristo sí existió. Y Cristo tuvo una forma, pero mi pregunta, ¿pero qué forma tuvo? O sea, yo no he visto en documentales ni en historia que realmente saquen el rostro literalmente de Cristo. Todos son especulaciones, porque realmente no hay como, no, que tenemos el Cristo que pintamos, el barbadito, ojos azules. No, pues esa figura es de un Cristo, pero europeo, porque yo no he visto ningún judío así de esa talla, mono, ojos azules, pelo como rizado. No, a mí por lo menos los judíos de esa época, que no se habían mezclado, porque hoy si vamos a Israel, pues encontramos mucha raza europea que ha llegado a Israel y han nacido y ahora han crecido como judíos, pero la raza original es más semejante a la Palestina, la que vemos ahora en Palestina, que es más semejante a esa raza judía, más bien medio trigueños, más bien tirando oscuritos, más bien crespos, onduladitos, y no zarcos, porque era difícil en esas épocas, creo yo, encontrar, aunque pues es posible, pero es difícil que Jesús haya sido zarco. Pero es muy raro encontrar una persona como con esos rasgos, como dice Mario. De pronto lo veo más bien moreno por el sol, por el clima, sí. Trigueños, más bien barbados, cejas negras, pobladas, gruesas, más bien, o sea, no, es que el estilo de un judío es muy distinto a ese Cristo. Entonces, como lo hemos dicho antes, ese Cristo simplemente sabemos que se llama Michael Randall y Enrique Rambal. Eso no es raro para todo el mundo. O sea, cuando alguien, lo que pasa es que uno tiene que ser muy respetuoso con esas cosas, porque cuando yo veo una imagen de ese Cristo rizado con ojos azules, yo inmediatamente veo dónde está Michael Randall, donde está Enrique Rambal. Pues yo no le voy a decir a la persona, usted tiene a Enrique Rambal ahí en la pared, no, porque lo ofendería. Yo no le diría eso, pero yo sé que simplemente ese hombre se llama así. Entonces no es el Cristo de la Biblia. Entonces entra ahí cierto, bueno. Y entonces yo creo que el tiempo se nos está como agotando. Haríamos una pregunta final que sería, ¿realmente María, los discípulos fueron católicos?
porque eso es lo que yo me encuentro siempre, el pan de cada día se dice, no, es que la iglesia católica es más antigua que la iglesia cristiana, porque nosotros existíamos antes, pero eso es falta de historia, porque sabemos que simplemente la iglesia romana nació a partir del año 313, con Constantino el Grande, ¿cierto? Pero ella realmente, y con el edicto me parece que de Milán, pero realmente ella no nació porque sabemos que el pueblo judío es uno de los pueblos más viejos del mundo. Claro. Yo creo que cualquier persona que esté en su cabal y sepa un poco de historia, simplemente va a deducir eso, que es una nación antigua, es una nación que ha existido desde siempre, ¿cierto? Desde casi el principio del mundo, cuando Adán y Eva, donde nacieron, por esos lados. Pero yo no veo, entonces, la pregunta sería si esas personas, o sea, Pedro, Juan, María, Pablo, eran católicos. Porque entonces a eso es lo que estamos refiriendo a esa clase de imágenes. Entonces iríamos a ejemplos, y quiero de pronto leer un texto para darle la palabra a mis hermanos para que ellos saquen la conclusión final del tema. O sea, arranco simplemente con Pedro. En Hechos capítulo 10 versículo 26 dice: mas Pedro lo levantó diciendo, ponte de pie, yo también soy un hombre. En pocas palabras vemos la historia. En el 25 lo dice más claro: y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Oiga, eso es clarísimo. Hechos 10, 25. O sea, y Pedro inmediatamente en el 26 le dije, ponte de pie, yo también soy un hombre, no me adore. Mi pregunta es, ¿por qué adoran a ese Pedro? Tanto que dice que es el primer papa, que es una mentira, porque Pedro nunca fue papa. O porque ese ahora se postran o le besan el anillo, la mano, a supuesto sucesor de Pedro, que eso es otra cosa que tampoco es muy bíblico, pero que no sé, cierto, es que como te digo, uno ya le surgen como tantas preguntas que uno haría, bueno, ¿y por qué? Primero lo nombraron como un papa, y sabemos que realmente él no pasó de Antioquía, que históricamente Pedro nunca fue a Roma. Estuvo en Babilonia, bíblicamente. En Babilonia, pero realmente nunca fue a Roma. Entonces surge, mire que entonces Cornelio se postró. Él dijo, no lo haga. Inmediatamente lo paró. ¿Por qué lo siguen haciendo? Miren, el texto que ese Pablo, pues claro que Pablo no lo veo, Pablo no es como tan adorado, que yo no veo casi tantas imágenes de él, pero Hechos capítulo 14, versículo 15 dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas cosas vanas al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que está en ellos. Los iban a adorar en Iconio. ¿Por qué? Porque a uno lo llamaban Júpiter. Porque los querían adorar. ¿Por qué? Porque simplemente hicieron milagros. Ellos simplemente se ofendieron con esa adoración y dijeron, hombre, conviertan de esas vanidades. Nosotros no somos dioses. Entonces uno ve que la Biblia tendría muchos textos bíblicos. A un Juan, cuando se le postró en Apocalipsis 19:10, cuando dice, entonces caí a sus pies para adorarlo y me dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues es el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía. Entonces yo veo muchos textos bíblicos que simplemente todas esas personas de la iglesia primitiva que son adoradas ahora por muchas personas, son personas que se opusieron, o sea, contundentemente hacia la adoración cuando estaban vivos. Mi pregunta es, ¿por qué los están adorando después de muertos? ¿Qué pasaría si ellos viniesen? No permitirían absolutamente eso. Entonces sería como una afirmación literal de ellos para tanta adoración que hay respecto a ello. Entonces, Mario, de pronto para terminar, o sea, ¿qué conclusión de pronto de todo lo que hemos compartido nos podría de pronto complementar? Pues sí, este tema es muy amplio, daría para mucho. La verdad es que sí se dejan de pronto por ahí muchas cosas. Yo quisiera empezar por lo que mencionaba ahora mi hermano sobre el catolicismo, o sobre la palabra católico, que
Ignacio de Antioquía, en el año 110 después de Cristo, es quien empieza a decir que la iglesia es católica, que significa literalmente universal. Hasta ahí pues no lo veo uno tan grave, aunque si se pone uno a ser riguroso y literal con la palabra universal significa todo el universo, y la iglesia como tal, que significa una asamblea de creyentes, no abarca todo el universo, abarca solo lo que está en este planeta y los creyentes que estén en este planeta. Entonces tampoco sería como tan apropiada la palabra universal. Iglesia universal sería si abarcara todo el universo, pero los ángeles no están incluidos en la iglesia. Los ángeles no católicos. No están incluidos en la iglesia como tal. Dios es católico. Bueno, y ya sabemos que en el siglo IV, como dice mi hermano, en el concilio de Milán, en el año 319, y después el de Nicea, se ratifica, para evitar la persecución que había en la iglesia, se hace prácticamente un pacto con el Imperio Romano en cabeza de Constantino, aunque obviamente lo van a negar y siempre lo niegan y no, que Constantino no fundó la iglesia católica, pero si usted va a las enciclopedias, a la historia, claro, el catolicismo como se conoce ahora romano, nace ahí, porque es que no tenía por qué estar en Roma. Si buscara una sede debería estar en Jerusalén. ¿Por qué está en Roma? Pues porque el imperio y la sede era Roma. Y entonces, ¿qué tiene que ver la iglesia con Roma? Sí o no, absolutamente nada. Entonces de ahí parte obviamente no fue Constantino solo, sino que fue Constantino con Silvestre I. Y muchos. Varios en un concilio. En 345 en Nicea, que lo presidió Constantino. Sí, él lo presidió y él se vistió de gala ese día. Y obviamente pues ahí empiezan, eso fue un proceso, no fue un solo día. Varios concilios comenzaron a... Sí, obviamente en ese concilio se trató mucho lo que era el tema del arrianismo, pero también empezó a mezclarse todo eso, se volvió la religión oficial del Imperio Romano, y de ahí parte todo lo que ahora conocemos. Entonces, como venían para unificar todas las creencias, venían los egipcios con su diosa Semiramis, y venían los griegos con su diosa Diana, y ellos tenían una deidad femenina, y era difícil decir, no, ahora es Dios, ¿no? Entonces ellos, ¿qué buscaron? Bueno, pues, esta Semiramis o Seminaris, porque en varias partes aparece así, o Diana y otras diosas. Eso, muchas diosas dijeron, no, es que esta es la misma diosa que existe, pero ahora es María, la madre de Jesús, y quedó muy fácil mezclarlo. Yo sé que esto duele, yo sé que esto es una verdad dolorosa, que tal vez muchos se pueden estar ofendiendo por esto, pero es que es la verdad, nosotros no podemos estar aquí ocultando la verdad, y quedó muy fácil mezclarlo. ¿Por qué? Porque por ejemplo en Semiramis, ella supuestamente también tenía un nacimiento virginal de Tamuz, que era el dios hijo del sol, y de ahí empieza, y nació un 25 de diciembre precisamente. Y mire que Jesús, obviamente es imposible que haya nacido un 25, porque en 25 estaría en invierno, y al nacer en un pesebre hubiera muerto directamente de hipotermia. Entonces es imposible que hubiera nacido un 25 de diciembre, pero Tamuz sí nació el 25, y de ahí nace toda esa mezcla y empieza toda esa idolatría que conocemos a María. Yo sé que esto es fuerte lo que estamos diciendo, alguna vez nosotros fuimos católicos, por lo menos yo, y es duro reconocer estas cosas porque la tradición y la idolatría está tan arraigada que nos ofendemos, pero nuestra intención no es ofender. Entonces hablamos de María porque es uno de los ídolos más importantes y fuertes que hay hoy en día, y vemos que esa raíz viene de ahí, de otras diosas que para apaciguar y para unificar esas creencias, pues empezaron a meter todo. Pura mitología babilónica. Exacto. Ahora ya para concluir, porque pues obviamente el tiempo se nos acaba, yo quiero leer un pasaje que está en 1 Corintios, que ahorita lo parafraseó el hermano, 1 Corintios capítulo 8, a partir del versículo 4, que dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay nada más que un Dios. Los ídolos son nada en el mundo, dice esta palabra, y solo hay más que un Dios verdadero, el resto son nada. Por más que le atribuyan milagros, sanidades, etcétera, 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 un ídolo no es nada en el mundo. Dice el 5, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, o sea, muchos se atribuyen esa característica. Dice el 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, uno solo, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aquí el apóstol Pablo lo deja muy claro: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. Y un último pasaje para terminar, palabras de nuestro Señor Jesucristo,
cuando el Satanás lo estaba tentando, cuando empezó a mostrarle un montón de cosas y quería que se adorara ante él. La respuesta de Jesús fue esa, eso lo encontramos en Mateo capítulo 4, versículo 9, a partir del 9 dice: y le dije, todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás quería que lo adorara, Satanás se sentía un Dios, quería que convertirse también incluso en un Dios del mismo Jesucristo, el mismo Hijo de Dios. Y la respuesta de Jesús fue, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El mandamiento es claro, solo hay un Dios, solo debemos servir a un solo Dios, al Padre, y está claro, dice, no te postrarás ante ellas ni te inclinarás ante ninguna imagen, ningún Dios creado de manos, ningún ídolo creado por la televisión, por la farándula, por un deporte. Todo eso son ídolos falsos, son dioses falsos que nos hemos creado. El humano como que por naturaleza o quiere adorar o sentirse adorado, recibir aplausos, recibir fama, y todo eso es idolatría, lastimosamente. Es así, es idolatría y es una abominación para Dios, porque Él dice que solo a Él adorarás y solo a Dios servirás. John, para terminar. Bueno, pues la idea, como ya han dicho los hermanos, pero quiero repetir, la idea no es atacar el catolicismo, la idea no es atacar a la mayoría de personas de este pueblo, que es un pueblo realmente muy católico. La idea es atacarlos a todos, tanto a cristianos, a todos, porque... Más que atacar diría yo que defender la verdad. Sí, sería como defender la verdad. Sí, porque todos, como dice un hombre llamado Sufel Michelén, todos somos idólatras en recuperación. Entonces unos tienen las imágenes, las reliquias. Por allá en Jericó veneran una gota de sangre supuestamente de Juan Pablo II, no sé si han escuchado la historia, y son reliquias, son imágenes, pero por otro lado... Las plumas del ángel Gabriel también lo escuchamos. La astilla de la cruz de Gólgota y tantas cositas, arena de Jerusalén, son cosas, pero también en la parte del cristianismo protestante, supuestamente, aunque me duele decir cristianismo a estas cosas, que adoran, por ejemplo, una botella de agua del río Jordán y le atribuyen poderes a eso, le atribuyen poderes a escarcha. Supuestamente cuando están en adoración llueve oro del cielo. Oración fuerte al Espíritu Santo. Las oraciones. Al aceite. Ungir la Ciudad de México desde una avioneta, por ejemplo, que un pastor hacía eso por llamar la atención. O los mismos líderes y pastores se convierten en ídolos. Exacto, y la misma autoidolatría. Hubo un hombre en México, también en Ciudad de México, que supuestamente ayunó 50 días y lo que la gente hacía era aplaudirle a alguien que ayunó más que Jesús. Entonces son cosas que son muy tristes y, como dice Mario, sí es verdad, no es atacar, sino advertir a las personas, porque tanto el católico, tanto el cristiano protestante, tanto el testigo de Jehová con sus antepasados, sus fundadores, Russell, tanto el adventista con Elena de White y con los mormones, todos, como dice este hermano que cité, somos idólatras por naturaleza. Incluso todos luchamos con eso. Y como palabras de aplicación, leo 2 versículos. Primera de Juan 5:21 dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Y está escribiendo a hijos, a creyentes, a discípulos del mismo apóstol Juan, y él les dice: guardaos de los ídolos, porque corrían ese peligro de ser idólatras. Y el otro texto está en Primera de Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. La Biblia solo habla de huir de 2 cosas: de la fornicación, de las pasiones juveniles, ¿cierto? Y huir de la idolatría. Entonces, salir corriendo. Estos versículos como aplicación: huyan de la idolatría, cualquier clase de idolatría, sean estampitas, sean reliquias, sean imágenes, o sea un predicador, sea un pastor, sea un cantante, sea un futbolista. Huyan de eso, porque Dios aborrece estas cosas y Dios juzga y castiga estas cosas. Y sigamos al único Dios verdadero, como leyó Mario en 1 Corintios 8. Para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios y Señor Jesucristo, del cual proceden todas las cosas, y a Él es el que adoramos. El tiempo se nos ha agotado. Esa es la reflexión
queremos más bien, como dice 1 Pedro capítulo 3 versículo 15, dice que nosotros somos defensores y estemos prontos a defender, o sea, nuestra fe. Queremos ser buenos apologistas de la fe cristiana. Eso es todo, no atacar, como decimos ahora, ninguna parte, pero en estos temas realmente hay que desenmascarar y hay que hablar de tanto cristianos idólatras como paganos, católicos, todas las religiones en sí, porque todos en general estamos luchando con el tema de la idolatría. O sea, nosotros aquí estamos haciendo eso. Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios dioses. No adoramos imágenes, pero somos una fábrica de dioses en nuestro corazón. Entonces, como decía, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, cada uno sabe a qué dioses hay veces adoramos: el trabajo, las personas, los hijos, la mujer, el dinero. Tenemos dioses diferentes y esa es la intención, que cada uno de nosotros podamos examinarnos y poder entonces simplemente, o sea, adorar al único Dios verdadero. Muchas gracias por sintonizarnos, por ver el programa, y les deseamos un buen día y que Dios les bendiga. Fue un programa de Ingrumá TV, Severio Sucio. Programa de Ingrumá TV, Severio Sucio. Este programa puede ser visto por toda la familia. Ingrumá TV, Severio Sucio.